Saludos cordiales, estimados alumnos de la materia oratoria de la carrera de filosofía. Damos inicio a esta clase de la unidad 4 sobre la presentación. Vamos a estar hablando sobre algunas cuestiones básicas acerca de las formas de presentación. Vamos a estar analizando el discurso leído, el discurso de memoria, discursos con ayuda a memoria y discursos sin nada escrito a la vista. Podemos señalar que existen varios procedimientos o formas de presentar un discurso, los cuales eh, su uso de uno u otro procedimiento inciden fuertemente en las posibilidades de la comunicación. De esta manera vamos a ver estos 4 recursos para presentar un discurso, cuáles son las más apropiadas y cuáles son las menos apropiadas. Primeramente hablemos del discurso leído. Entonces sabemos que cuando leemos un texto hay una especie de muralla invisible entre el orador y el auditorio. Esto quiere decir que se impide la comunicación directa y ese encuentro vital que constituye la sustancia de la elocuencia. Y más aún si el conferenciante lee como si no entendiese, lo que es más frecuente sin relacionarse con lo que lee. Además, al usar este procedimiento difícilmente el texto puede adecuarse a las circunstancias concretas. Sin embargo, en algunos casos la lectura del discurso puede ser necesaria, tratándose de personas que tienen responsabilidades públicas. En determinadas circunstancias, donde las ideas y las palabras hay que decirlas con precisión y claridad, aún en sus matices. Entonces, para presentar un discurso leído, tenemos que tener las siguientes sugerencias. En cuenta las siguientes sugerencias. Como por ejemplo mirar lo más posible al público. Esto quiere decir que de modo que se establezca una comunicación a través de la mirada o al menos que la gente no se desconecte por la falta de contacto visual. Hay que estar leyendo mirando al público a la vez. Hay que leer bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que darle carga afectiva y cuidar la velocidad de la lectura, de modo que la gente pueda seguir al tanto del contenido como los sentimientos que expresa. También que no se vean las notas o las hojas que contiene el texto de la conferencia. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos un montón de hojas que vamos a estar leyendo a la vista del público, predispone negativamente desde el primer momento. Entonces ya el público se desanima. ¿Por qué? Porque va a tener la noción o la idea de que este orador presentará una lectura en su discurso. Y lo más importante es aprender a leer como si no se leyese. Esto quiere decir que cuando se lee un discurso es recomendable recordar que la gente está oyendo, no leyendo. Y que oír una lectura monótona es una invitación al sueño. Se nos va a dormir nuestro público si leemos de una manera monótona, por decirlo así. Bien, veamos también lo que es una presentación de discurso de memoria. Cuando una conferencia aprendida de memoria adquiere un estilo cantado, ¿por qué? Porque aprendimos a memorizar o recitado que la vuelve insípida o en este caso fría,
falta de naturalidad y carente de calor humano. Además, por la atención que se tiene frente al público, hay un serio riesgo de olvidarse de algún pasaje del texto aprendido, lo que hemos memorizado. Como competencia de ello, o sea, en consecuencia de ello, no puede quedarse mudo en medio de la presentación. Y esto sería un desastre para nosotros. Entonces, el discurso de memoria es un poco delicado para la presentación. Hay que saber utilizar ese discurso, hay que saber utilizar la memoria. También tenemos los discursos con ayuda memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los ayuda memoria pueden ser de tres formas principales. Pueden ser ayuda memoria que dispone de todo el texto escrito, discurso con esquema y boceto, y discurso utilizando notas. Veamos cada uno de ellos en qué consiste. El discurso que dispone de todo el texto escrito consiste en escribir enteramente el discurso y luego tenerlo a la vista como ayuda a memoria, pero sin atenerse rigurosamente al texto. O sea, vamos a contar con nuestro texto, pero solamente como para acudir en caso necesario con la vista. También tenemos el discurso con esquema y boceto. Esto es cuando ya se tiene experiencia, aun cuando se haya escrito todo el parte del discurso del orador o conferenciante, se puede limitar a preparar cuidadosamente un esquema, un boceto o guión que utilizará para la presentación solo para guiar su discurso. Y por último, el discurso utilizando notas. Aquí de lo que se trata es de preparar notas, preferentemente en tarjetas o fichas, que servirán de ayuda de memoria. Esto también, por supuesto, teniendo ya una experiencia en presentación de discursos. Y por último, veamos en qué consiste el discurso sin nada escrito a la vista. Esta forma de presentación es la más adecuada para una mayor y más profunda comunicación con el público. ¿Por qué? Porque estaremos hablando siempre directamente al público, mirando al público. Es casi la única forma eficaz para hablar a grandes masas. Para utilizar este método es necesario retener perfectamente en la memoria el esquema del discurso y las ideas centrales que se quiere expresar. Como bien ya dijimos, este procedimiento consiste en decir con palabras no previstas ideas ya previstas. Tenemos que contar eh, con unas ideas ya preparadas, siguiendo la secuencia que se establece en el esquema. Tenemos que tener un esquema mental en este caso. Si no hay una secuencia en la exposición de las ideas, se corre el riesgo de divagar. O sea, caeríamos en eso. Bien, de esta manera vemos que existen varias formas de presentación. Algunas, como hemos ya citado, son recomendables y otras no. Entonces queda más que claro que cada forma de presentación dependerá mucho de las circunstancias que requiera cada presentación y por supuesto de la experiencia con la que cuenta el orador para hacer uso de estos recursos. Estimados alumnos, de esta manera llegamos a la conclusión, al término de esta clase. Espero que hayan asimilado los conceptos y que les haya servido esta breve introducción en la clase de hoy. Muchas gracias.